Pierre Gasly dijo después de Japón que el A526 de Alpine es el mejor auto que tuvo en toda su carrera, el mismo auto con el que Colapinto clasifica 15º y 16º. ¿Cómo puede ser que dos pilotos en el mismo coche tengan experiencias tan distintas? Hoy lo analizamos. Si sos nuevo en el canal, suscríbete y deja tu like, esto va a estar bueno. Arrancamos. Las palabras exactas de Pierre Gasly después del Gran Premio de Japón, en declaraciones a Canal Plus y al equipo. Por ahora es el mejor coche que he tenido en mi carrera, quizás junto al Alfa Tauri de 2021. Para entender la magnitud de esa frase hay que saber la historia de Gasly. Este piloto compitió en 2019 con el Red Bull RB15, el auto con el que Verstappen ganó 3 carreras ese año y subió al podio 9 veces. Gasly fue compañero de Verstappen en ese auto durante 12 grandes premios y fue degradado al equipo satélite porque no podía estar a la altura, y aún así hoy dice que el A526 de Alpine es mejor que ese Red Bull. Eso es una declaración enorme, no es euforia postcarrera, es la evaluación de un piloto de 30 años con 10 temporadas de experiencia en la Fórmula 1 que tiene la perspectiva para comparar, y lo que está diciendo es que el auto que comparte con Colapinto es el mejor que pilotó en una década de carrera, y al mismo tiempo Franco Colapinto clasifica 15º en Japón, a casi un segundo de Gasly en la misma sesión, con el mismo auto. Esa contradicción es la pregunta más interesante de toda la temporada 2026 de Alpine hasta ahora. ¿Cómo puede ser que el mismo auto tiene 3 capas y ninguna de las 3 es Colapinto no tiene el nivel? La primera capa de la respuesta es la más técnica y la más ignorada en el debate público. El A526 no es un auto de Fórmula 1 convencional, es el auto más complejo que existe en el campeonato 2026 desde el punto de vista de la gestión del sistema híbrido. No porque sea el más rápido, sino porque la manera en que distribuye la potencia entre el motor de combustión y el sistema eléctrico requiere un nivel de comprensión muy profundo para sacarle el máximo en clasificación. En carrera, ese nivel de comprensión se puede adquirir vuelta a vuelta, ajustando sobre la marcha. El piloto tiene tiempo para experimentar, para cometer errores pequeños y corregirlos. Por eso Colapinto, cuándo dejar que el sistema recargue, en qué curvas vale la pena sacrificar velocidad para tener más energía disponible en la siguiente recta, y en qué curvas atacar al límite porque la batería ya está suficiente, cómo responde el auto en cada tipo de curva. Cuando llega a una sesión de clasificación no tiene que pensar en esas decisiones, las toma de manera automática con el instinto construido en miles de kilómetros de experiencia específica en ese sistema. Colapinto está aprendiendo todo eso ahora mismo, en tiempo real, en condiciones de competencia real, sin el beneficio de haber desarrollado ese instinto en años previos con el mismo sistema. Briatore lo dijo con mucha claridad: el problema de Colapinto es la clasificación. En carrera maneja tan rápido como Gasly, eso no es casualidad. En carrera hay tiempo para ajustar, en clasificación no lo hay. La segunda capa es más delicada de explicar porque toca un tema que generó la polémica de la carta de Alpine esta semana. En las 3 primeras carreras de 2026, Colapinto y Gasly no siempre tuvieron exactamente el mismo auto en todas las sesiones. El equipo lo reconoció en su carta oficial. En China hubo una diferencia menor por un cambio de caja de cambios que afectó la carga aerodinámica en la parte trasera del auto de Colapinto. El equipo dice que fue de bajo impacto. Colapinto dijo en pista que le costó rendimiento real, pero hay algo más allá de esas diferencias puntuales que es importante entender. Gasly tiene 4 años en Alpine. Eso significa 4 años de datos sobre cómo él específicamente usa el auto, cuáles son sus preferencias de puesta a punto, qué ajustes en la suspensión le dan más confianza en clasificación, cómo responde su estilo de frenada a diferentes configuraciones de ala. Los ingenieros de Alpine conocen a Gasly, saben exactamente cómo tiene que estar el auto para que él pueda sacar una vuelta de clasificación al límite. Ese conocimiento no se construye en 3 carreras, se construye en años de trabajo conjunto. Colapinto llegó a Alpine en 2025 y pasó un año con el peor auto de la parrilla, donde sacar ese perfil de dato era casi imposible porque el auto tenía demasiados problemas en todos los sectores. En 2026, con
en un auto competitivo, los ingenieros están construyendo ese modelo de colapinto en tiempo real, aprendiendo qué ajustes le dan confianza, qué configuraciones le permiten atacar en clasificación. Ese proceso no es inmediato. Y hasta que esté completo, Colapinto va a estar en desventaja en clasificación respecto a Gasly, no porque sea menos rápido, sino porque el equipo todavía no sabe exactamente cómo preparar el auto para que él lo lleve al límite absoluto en una vuelta. La tercera capa es la más importante y es la que casi ningún análisis está desarrollando. En la clasificación del Gran Premio de Japón, Colapinto quedó a 0,936 segundos de Gasly. Esa diferencia parece enorme, casi un segundo. En términos de Fórmula 1, es una brecha muy grande para dos compañeros de equipo, pero hay que mirar ese número en contexto. Suzuka es un circuito que Colapinto nunca había visto en su vida antes de ese fin de semana. No en Fórmula 1, no en ninguna otra categoría. El primer día de práctica libre fue literalmente la primera vuelta de su vida en ese trazado. Suzuka es considerado uno de los circuitos más técnicos del mundo. Tiene curvas que forman una letra S a alta velocidad que requieren años de comprensión para dominar. Tiene la curva 130R, que se toma a más de 280 km por hora y donde el margen de error es de centímetros. Tiene el chicane final que define completamente cómo entras a la última recta. Gasly corrió en Suzuka por primera vez en 2017. Lleva 9 años yendo a ese circuito. 9 años de vueltas, de datos, de ajustes, de recuerdos musculares de cómo frenar en cada punto. Colapinto lo vio por primera vez ese fin de semana. Y a pesar de eso, en las prácticas libres del viernes, Colapinto terminó apenas 0,383 segundos detrás de Gasly. Eso es competitivo, eso dice que el ritmo puro estaba cerca. La diferencia grande en clasificación, 0,936 segundos, dice que Colapinto no pudo trasladar ese ritmo a la vuelta de un solo intento porque todavía no tiene la comprensión profunda del circuito que necesitas para clasificar al límite en Suzuka. Eso no es una debilidad permanente, es exactamente lo que se espera de un piloto que está en su tercera carrera en un circuito que no conoce, con un sistema híbrido que está aprendiendo, con una puesta a punto que el equipo todavía está optimizando para él. Ahora mirá la progresión. En Australia, que tampoco conocía, Colapinto clasificó 14º y estuvo cerca de Gasly. En China, también circuito nuevo, clasificó 12º y quedó a solo 5 milésimas de la Q3. En Japón, nuevo circuito también, clasificó 15º a casi un segundo. ¿Por qué China fue mejor que Japón? Porque Suzuka es un circuito donde la experiencia acumulada de vueltas previas importa más que casi cualquier otro circuito del calendario. La progresión no es lineal. Tiene el auto competitivo en 2026, es de mejora. Todo lo que analizamos hasta acá lleva a una conclusión que vale la pena nombrar explícitamente porque cambia completamente el análisis del resto de la temporada. De Azerbaiyán, Singapur, Estados Unidos, México, Brasil, Las Vegas, la mayoría de esos los corrió en 2025 o en 2024 con Williams. Eso significa algo concreto. Colapinto va a llegar a esos grandes premios con datos propios, con recuerdos de cómo frenar. Pinto todavía no lo siente así, pero si la progresión continúa y el equipo hace su parte, el momento en que Colapinto empiece a sentir ese auto como Gasly lo siente, puede estar más cerca de lo que el resultado de Japón sugiere. Hay algo en la frase de Gasly: es el mejor auto de mi carrera, que tiene una lectura que nadie está haciendo y que en realidad es la más optimista para Colapinto de todas. Gasly está diciendo que el A526 es mejor que el Red Bull RB15 de 2019, un auto con el que Verstappen ganó 3 carreras, un auto con el presupuesto más alto de la parrilla de ese año, un auto construido por uno de los mejores diseñadores de la historia de la Fórmula 1. ¿Por qué Gasly dice eso? No porque el A526 sea más Verstappen durante 25 vueltas, mostrar todo lo que tiene como piloto, y cuando Colapinto llegue al nivel de comprensión de ese auto que Gasly ya tiene, cuando los ingenieros tengan el modelo en exactamente lo mismo que Gasly describió. El mejor auto de su carrera, eso no está lejos, está del otro lado de unas semanas de trabajo en Stone y de unos circuitos conocidos en el calendario. ¿Vos qué pensás? ¿Crees que la diferencia entre Gasly y Colapinto en clasificación es principalmente de experiencia con el sistema híbrido, de puesta a punto, o hay algo más?
¿En qué carrera del año esperás ver a Colapinto clasificar por primera vez en Q3 de manera consistente? ¿Estás de acuerdo con que Suzuka es el circuito donde más importa la experiencia acumulada? ¿O crees que hay otro factor que explica la diferencia grande de ese fin de semana? ¿Y en qué momento de la temporada crees que Colapinto va a empezar a sentir ese A526 como el mejor auto de su propia carrera? Déjame tu respuesta en los comentarios. Suscríbete si todavía no lo hiciste, activa la campanita y deja tu like para que este análisis llegue a más gente. Miami empieza el 1 de mayo, primer circuito con experiencia previa de Colapinto en el año, 5 semanas de trabajo en Stone con los ingenieros, cambios en el reglamento aprobados el 9 de abril, todo se junta en el mismo fin de semana. El análisis completo de qué esperar de Miami sale antes del 1 de mayo.